San Juan de Dios, nacido como Joao Cidade Duarte, vino al mundo el 8 de marzo de 1495, muy probablemente en Montemoro Novo, en Portugal, aunque no han faltado otras versiones sobre sus orígenes. Siendo todavía niño, marchó a Castilla y pasó su juventud en Oropesa, donde trabajó como pastor. Desde muy pronto conoció, por tanto, una existencia humilde e inestable, alejada de toda formación académica y forjada en el trato directo con la pobreza, el esfuerzo y el desarraigo. En su juventud se alistó en las tropas imperiales de Carlos V y participó en campañas militares, entre ellas la defensa de Fuenterrabía y el auxilio de Viena frente a los turcos. Aquella etapa le hizo experimentar de cerca la dureza de la guerra, la inseguridad y la fragilidad de la vida humana. Después llevó una existencia errante, desempeñando diversos oficios, como peón y pastor, hasta establecerse finalmente en Granada, donde abrió una modesta librería y se dedicó también a la venta de libros y estampas religiosas. Fue en Granada donde se produjo el gran giro de su vida. A finales del año 1538 o comienzos del 1539, escuchó un sermón de San Juan de Ávila, en la ermita de los Mártires, y aquellas palabras le causaron una conmoción espiritual tan intensa que cambió para siempre el rumbo de su existencia. Repartió sus bienes, se entregó a durísimas muestras públicas de penitencia y recorrió las calles clamando misericordia. Su comportamiento fue tenido por locura y acabó internado en el Hospital Real de Granada. Allí sufrió en carne propia el trato áspero y deshumanizado que solían recibir los enfermos, especialmente los más pobres y desamparados. Aquella experiencia, unida al consejo de San Juan de Ávila, le hizo comprender que su vocación no consistía en una penitencia estéril, sino en consagrarse al servicio de los necesitados. Tras salir del hospital, realizó una peregrinación al monasterio de Guadalupe, donde conoció formas más ordenadas de asistencia, y regresó después a Granada decidido a entregarse enteramente a la caridad. En el otoño de 1539 alquiló una casa en la calle Lucena y comenzó a recoger enfermos, mendigos y pobres abandonados. Más tarde trasladó su obra a otros lugares de la ciudad, hasta dar forma a un hospital que sería el germen de su gran fundación. Lo verdaderamente nuevo de su empresa no fue solo abrir una casa para acoger a los desvalidos, sino la manera de atenderlos. San Juan de Dios procuró separar a los enfermos según sus dolencias y necesidades, ofrecer a cada uno cama propia, cuidar la limpieza, la alimentación y el abrigo y asistir no solo al cuerpo, sino también al alma. En una época en la que muchas instituciones asistenciales conservaban todavía un carácter rudimentario e indiferenciado, su modo de proceder introdujo una atención más humana, más digna y más organizada. Por ello, su figura ocupa un lugar eminente en la historia de la hospitalidad cristiana y en el desarrollo de la asistencia sanitaria. Su caridad no se limitó al interior del hospital. Recorrió incansablemente las calles de Granada en busca de pobres sin amparo, heridos, enfermos sin familia, viudas, huérfanos, mujeres marginadas y toda clase de personas necesitadas. Pedía limosna para ellos, con palabras que la tradición ha conservado. Hermanos, haceos bien a vosotros mismos. Aquel llamamiento expresaba bien el espíritu de su obra. Socorrer al necesitado era, al mismo tiempo, una obra de misericordia y una llamada a la conversión de toda la ciudad. Su santidad no fue abstracta ni retirada del mundo, sino concreta, activa y sostenida por una extraordinaria capacidad para organizar ayudas y movilizar corazones. Las cartas que se conservan de él muestran precisamente ese equilibrio entre vida interior y sentido práctico. En ellas aparece como un hombre profundamente religioso, lleno de confianza en Dios, pero también atento a las necesidades más inmediatas de su hospital: las deudas, las limosnas, el alimento, el vestido, los traslados y la atención cotidiana de los enfermos. Su grandeza consistió en haber unido la compasión más viva con una eficacia real en el servicio. Su ejemplo atrajo pronto a varios compañeros, entre ellos Antón Martín y Pedro Velasco, que formaron el primer núcleo de una fraternidad hospitalaria llamada a perdurar.
En torno a él fue tomando cuerpo un estilo de vida marcado por la hospitalidad integral, entendida como cuidado de la persona entera, con respeto, ternura y diligencia. La tradición refiere también que recibió un hábito sencillo, antecedente del que más tarde llevaría la orden. Entre los episodios que acrecentaron su fama, destaca el incendio del Hospital Real de Granada, del que habría sacado a los enfermos entrando repetidas veces entre las llamas sin sufrir daño. El hecho expresa bien la imagen que dejó en sus contemporáneos, la de un hombre dispuesto a arriesgarlo todo por salvar a los que sufrían. De ahí nació después su patronazgo sobre los bomberos y sobre quienes exponen su vida en auxilio de los demás. Murió en Granada el 8 de marzo de 1550, a los 55 años. Según la tradición más extendida, contrajo una pulmonía tras arrojarse a las aguas del Genil para socorrer a un muchacho. Falleció abrazado a un crucifijo, en casa de sus benefactores, los Pisa, y sus funerales tuvieron una solemnidad que mostraba ya la profunda veneración que el pueblo le profesaba. Sus restos reposan hoy en la Basílica Granadina, dedicada a su nombre. Después de su muerte, sus compañeros continuaron la obra iniciada por él, y aquella experiencia de caridad organizada acabó cristalizando en la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios. La institución recibió aprobación eclesiástica en la segunda mitad del siglo XVI, adoptó la regla de San Agustín y se extendió rápidamente por España, Portugal, Italia y América, hasta llegar con el tiempo a los 5 continentes. Esa expansión demuestra que la obra de San Juan de Dios no fue un gesto aislado, sino el principio de una forma estable y fecunda de vida religiosa y asistencial. La Iglesia reconoció progresivamente la santidad de Juan de Dios. Fue beatificado por Urbano VIII en 1630 y canonizado por Alejandro VIII en 1690. Más tarde fue proclamado patrono de los hospitales y de los enfermos, así como de los enfermeros y sus asociaciones. La devoción cristiana lo venera también como patrono de los bomberos, de los libreros y vendedores de libros, y como copatrón de Granada. Su fiesta se celebra el 8 de marzo. Tras haber escuchado cómo fue la vida de San Juan de Dios, ¿cómo no recordar el pasaje del Evangelio de Lucas, capítulo 10, versículos 33-34? Pero un samaritano que iba de camino llegó junto a él, y al verlo se compadeció. Se acercó, vendó sus heridas echando en ellas aceite y vino, lo montó sobre su propia cabalgadura, lo llevó a una posada y cuidó de él. ¿Y cómo no recordar la advertencia de que la fe sin obras no es una fe que salva? Leemos en la epístola de Santiago. Si un hermano o una hermana están desnudos y carecen del sustento diario, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais lo necesario para el cuerpo, ¿de qué sirve? Así también la fe, si no tiene obras, está realmente muerta. ¿Y cómo no traer al corazón lo que el apóstol San Juan nos dice en su primera epístola? Si alguno que posee bienes de este mundo ve a su hermano en necesidad y le cierra sus entrañas, ¿cómo puede permanecer en él el amor de Dios? Encontramos a Cristo en los pobres, en los necesitados, en los enfermos, en los huérfanos de caridad, compañía y cariño. Dijo el Señor: entonces dirá el rey a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, recibid la herencia del reino preparado para vosotros desde la creación del mundo, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, era forastero y me acogisteis, estaba desnudo y me vestisteis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a verme. Y luego añade: en verdad os digo que cuanto hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. San Juan de Dios, ruega por nosotros. Si considerásemos cuán grande es la misericordia de Dios, nunca dejaríamos de hacer bien mientras pudiésemos, porque dando nosotros por su amor a los pobres lo que Él mismo nos da, nos promete el 100 por 1 en la bienaventuranza.
Tres cosas debemos a Dios: amor, servicio y reverencia. Amor porque como a Padre Celestial hemos de amarle sobre todas las cosas del mundo. Servicio, sirviéndole como a Señor por sola bondad. Reverencia, como a Dios y Creador de todas las cosas. Confío en Jesucristo, que me dará gracia para servir a los pobres hasta la muerte, porque de su mano me viene todo, así lo bueno como lo que parece adverso.